Bueno, compañeros, compañeras, vamos a empezar el evento, esta mesa redonda sobre memoria y reparación, que forma parte del proyecto Mermeros. Me presento para quienes no me conozcáis, soy Juan Cruz, soy el archivero de la Fundación Anselmo Lorenzo. La Fundación Anselmo Lorenzo es la fundación cultural y el centro documental de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, y está su sede de Madrid. Las compañeras de Mermeros nos propusieron alojar este evento con esta exposición también maravillosa de Silvia y de Natalia, y desde un primer momento les dijimos que sí, que no había problema, teniendo en cuenta cuál era la perspectiva un poco del proyecto y cuál era un poco la dimensión del proyecto, ¿no? La Fundación Anselmo Lorenzo, independientemente de que sea un espacio libertario, un espacio anarquista, está al servicio de la memoria popular, de la memoria de los trabajadores, de las trabajadoras, de la memoria antifascista, y lo seguirá siendo. Por lo tanto, cualquier iniciativa de memoria, de historia social, de cualquier tipo de iniciativa cultural que sea transformadora en esa clave, será bienvenida. En realidad, hoy estamos aquí para acercarnos a la experiencia de 4 personas muy interesantes, con mucho que decir en el tema, cuya experiencia nos interpela directamente a todas aquellas que nos dedicamos día tras día a este tema y que luchamos por ello y que lo tenemos metido hasta en las tripas. Son 4 personas que cada una en su distinto ámbito, pues creo que son personas inspiradoras y que en un determinado momento marcan caminos a seguir y pequeñas llamitas de esperanza que se necesitan como el comer hoy en día. Y en ese sentido creo que tenerlo a los 4 juntos aquí es una experiencia gratificante para mí, desde luego, pero no solo, porque también en el público hay compañeros, compañeras de CNT que también dieron con sus huesos en la cárcel, compañeras mías de organización, y que está su casa por partida doble. Y en ese sentido, en un espacio de memoria anarquista y de memoria obrera, pues también rendirle un poco homenaje a ellos, ¿no? Y a ellas. No me voy a extender mucho más, os voy a presentar a los ponentes. A mi izquierda los voy a presentar por orden, en función de mi posición. Por desorden. A mi izquierda está Manuel Blanco Chivite, que es periodista, editor de la editorial El Garaje, que, como sabéis, pues suele realizar bastantes actividades también en este espacio, que es el suyo. También miembro de la Comuna y, como sabéis, pues fue uno de los condenados a muerte en los procesos, los procesos de septiembre del 75, pues por su militancia comunista, por su militancia en el FRAP. También fue, como muchos de estos militantes comunistas y como muchos militantes anarquistas de la época, fue torturado por la policía. A la izquierda está Tatiana Sfiligoy, que muchos la conocemos porque es la primera nieta rescatada por Madres de Plaza de Mayo. Por abuelas de la Plaza de Mayo. Es psicóloga, es militante por los derechos humanos, trabaja, digamos, por todo lo que tiene que ver con la reparación y la justicia en Argentina, pero como veréis, no solo, porque la cuestión de la memoria yo creo que nos interpela a todos, y es una cuestión transnacional, internacional, ¿vale? A su izquierda tenéis a Pablo Mayoral, que también es miembro de la Comuna Presos del Franquismo, compañero de Manolo, infatigable. Otro también de los militantes que estuvieron condenados a muerte en los últimos consejos del franquismo en septiembre del 75, pues como Manolo comió cárcel, fue torturado, militante comunista del FRAP, que al final dio con su hueso
en prisión y fue condenado a muerte también un poco por hacerle la guerra al franquismo y al fascismo en el Estado español. Y ya que terminó él, también este tipo de cosas siempre hay que decirlas en público, no guardárselas nunca. Aprovecho la oportunidad también para felicitar la iniciativa de la comuna. Ya me gustaría a mí tener, con su edad, con su experiencia, a Manolo y a Pablo, las ganas de vivir, las ganas de luchar y las ganas de resistir con alegría y con un espíritu corajudo que es indoblegable y que dice mucho de qué tipo de personas son. Con una generosidad encomiable en la que me siento muy reconocido, con una transversalidad antifascista que a día de hoy, con tanta inquina y con tanto sectarismo, es digna de agradecer. Y aprovecho para decirlo públicamente, porque estas cosas hay que decirlas en público y no callárselas nunca. Y a su izquierda, pues... Y a su izquierda, Emilio Silva, que es sociólogo, periodista, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el Estado español. Yo hoy... Nos hemos saludado, yo creo que ya lo he visto como 3 o 4 veces en charlas. Es una persona inspiradora que mueve y que nos hace recuperar una y otra vez la raíz de la necesidad de la lucha por la memoria. Cada vez que una persona o que un militante lo escucha, vuelve a conectar con esa esperanza y con esa capacidad utópica y transformadora que tiene la memoria. Y en ese sentido es un lujazo tenerlo aquí. Fue una de las personas que contribuyó al renacimiento de ese movimiento memorialista con la primera excavación científica, precisamente la de su abuelo, y que conectaba con ese hilo memorialista muy olvidado, en el que yo siempre me fijo también por lo desconocido y por la falta de reconocimiento, que es el memorialismo popular de los 70 y de los 80, que fue frenado a base de miedo y a base de directrices y de verticalismo, que fue ese movimiento de los 70 y 80 que en muchos sitios, como en Extremadura, como en Andalucía, como en Murcia, fue el de las familias que sacaron a sus padres, a sus nietos con las manos de las fosas, enfrentándose a los derechistas de los pueblos, y ese hilo se había roto y, por gracias a gente como Emilio, ese hilo ha podido continuar, ¿vale? En esta mesa de memoria y de reparación, primero, evidentemente, hablaremos de memoria, de qué significa la memoria para estas 4 personas, pero no hablaremos, desde luego, desde un plano abstracto, sino cómo precisamente le interpela desde su experiencia personal. Una experiencia personal, eso sí, que podemos decir sin temor a equivocarnos que es transnacional, en la medida en la que tenemos representantes transnacional y transgeneracional, ¿vale? Transnacional en el sentido de que tenemos a compañeros que padecieron la dictadura fascista en el Estado español, que se enfrentaron al fascismo en el Estado español, que dieron con sus huesos en la cárcel, que fueron torturados y que en ese sentido saben a ciencia cierta lo que implica la desvalorización de la memoria en el contexto actual. Y por otro lado teníamos a Tatiana, que en sus carnes vivió lo que implica el fascismo y lo que implica el militarismo y esa reacción absoluta en Argentina. Y como sabéis, son 2 memorias muy, muy conectadas por procesos incluso jurídicos que han posibilitado vehiculizar demandas pues, a través de militantes que se han estado echando cable a uno y otro lado del charco, ¿vale? No hablo más. Le dejo la palabra a Manolo. Agradecer a la FAL, a la Fundación Anselmo Lorenzo, donde efectivamente Ediciones El Garaje y yo personalmente somos ya
veteranos y colegas, ¿no?, de este espacio y de sus actividades, y hemos colaborado en bastantes cosas en los últimos años, no, en bastantes años, desde que la FAL tenía un local en Villaverde Alto, si no recuerdo mal, allí hace ya más de 25 años. Desde entonces estamos en contacto con ellos. Voy a contar algunas anécdotas. Como veréis, allí hay un expositorio con unas hojitas auténticas, las he conservado desde entonces, que son un poco el primer libro que he publicado en mi vida, ¿no?, que iba saliendo de la cárcel. También hay algo de Edo. Simplemente decir dos cosas respecto a dos anarquistas con los que tengo alguna, no es que haya tenido mucha relación, pero sí se me han cruzado en el camino. Uno, Edo. A Edo le conocí en la cárcel de Carabanchel en diciembre de 1970, cuando las movilizaciones contra el Consejo de Guerra de Burgos. Estuve 4 meses en la cárcel. Y en la cárcel, como sabéis, cuando entras, tienes que pasar por un periodo de 5 días, aislado, que son por razones de salud, por si tienes tuberculosis, o tienes ladillas, o tienes sífilis, etcétera, etcétera. Por cierto, recuerdo a uno que le encontraron ladillas y era un poco el hazmerreír del asunto, no sabía cómo remediarlo. Bueno, pues en el periodo que me encerraron, me encontré que ya había un preso allí, ¿no? Y se presentó y me dijo: soy Luis Andrés Edo. Y dice: hombre, yo ya me sonaba el nombre, y pasé esos 5 días con él. Él estaba de cunda, de traslado. Luego la palabra cunda se ha trasladado al mundillo de la droga y demás, ¿no?, posteriormente. Cunda era el traslado de presos, de una cárcel a otra, por diferentes motivos, ¿no? Y Luis Andrés Edo estaba, como digo, de cunda. Por lo tanto, estuvimos aquellos 5 días juntos, aislados, y luego él siguió camino, creo que hacia Barcelona, y a mí me incorporaron ya a la tercera galería, la de los políticos, oficialmente. Y el otro anarquista es Agustín Rueda. Agustín Rueda lo mataron en la cárcel de Carabanchel, en una celda de castigo, lo mataron a palos, entre varios funcionarios. Estuvo agonizando toda la noche, después de una paliza mortal, y en principio teníamos esa noticia, y en un momento dado, pasados los años, me crucé y pude hablar con un funcionario de prisiones que había estado de servicio la noche, mejor dicho, al día siguiente del asesinato de Agustín Rueda, y me contó alguna circunstancia, ¿no? Efectivamente, me confirmó que efectivamente lo habían matado a palos. Él ya había dejado el funcionariado, ya no era carcelero, ¿no? Y me contó efectivamente que no solamente la habían apaleado y matado, sino que además pretendían involucrar a más funcionarios. Me contó cómo él, cuando cogió el turno por la mañana, le dio la novedad, el que salía, le da la novedad al que entra, por decirlo así. Eran jefes de galería. Y él preguntó: ¿alguna novedad esta noche? Y le dijeron: no, ninguna, firma. Y cuando iba a firmar, un preso común que estaba al lado de él, que era un preso de destino, que se llama, ¿no?, que tiene destino, le dijo en voz baja: no firme, ha habido un muerto. Y claro, le querían involucrar a él, porque si él aceptaba, ¿no?, ya se veía involucrado en el asesinato. Y entonces él no firmó y dijo: ¿qué es lo que ha pasado? No. Bueno, el único castigo que hubo sobre los asesinos fue que al director de la cárcel de Carabanchel lo trasladaron a otra cárcel, también de director, no recuerdo ahora cuál era, una de Andalucía, no recuerdo bien. Entonces, para mí, Agustín Rueda ha quedado un poco en la memoria, ¿no?, por estos hechos, ¿no?, por estos hechos y la circunstancia de esa información venida desde el interior de la cárcel de este funcionario. Los papelitos que veis ahí, bueno, pues salían de la cárcel de forma clandestina. No había otra forma, evidentemente, ¿no? Y ya no recuerdo muy bien algunos de los diversos métodos, ¿no? En esta especie de folletito que hay ahí, ¿no?, se explica algunos de los métodos, ¿no?
El que mejor recuerdo es el que utilizaba en la cárcel de Córdoba. De la cárcel de Carabanchel nos trasladaron y nos dispersaron. Cada uno del Consejo de Guerra lo llevaron a una cárcel diferente. A mí me tocó la de Córdoba. Y en la cárcel de Córdoba, cuando entraban y salían los cubos de la familia, que la familia te metía... la cárcel de Córdoba era una vez al mes o cada 2 meses, porque la familia no podía ir de San Sebastián, donde tenía yo la familia, hasta allí, ¿no? La comida o algo de ropa, lo que fuere, ¿no? Y los cubos tenían lo que se llamaba la tablilla, una tablilla atada con una cuerda. La tablilla solía ser o de cartón o de madera, una maderita, no una tablita. En Córdoba era de cartón, pero de un cartón como de las cajas de embalaje. Es decir, que son 2 capas y entre medias un cartón así rizado. Entonces, yo los papelitos los doblaba, desdoblaba el cartón ese, lo vaciaba en el centro, ahí metía el papelito y lo pegaba. Lo único que hacía falta es tener pegamento, que eso me lo proporcionaban allí algunos de los presos, ¿no? Y así fueron saliendo, ¿no? Incluso luego con un preso un poco especial que salía de vez en cuando, se ofreció si quería sacar cartas y demás. No me fiaba mucho, le di una carta cerrada que estaba en blanco, ¿no? O ponía tonterías, a ver si tal, ¿no? Y resultó bien, y resultó que sí, que efectivamente, ¿no? Me sacó de la cárcel, pues no sé, era ya la fase final, pues no sé, 2 o 3 cartas, ¿no? Él también me proporcionó información de cómo funcionaban los talleres de la cárcel, que por cierto en la cárcel de Córdoba se fabricaban los balones de los campeonatos españoles y europeos de fútbol. Esos balones que luego jugaban al fútbol los grandes ases, poca gente sabía que se fabricaban en la cárcel de Córdoba. Todo el mundo veía la marca del balón de una multinacional, no recuerdo ahora los nombres, pero tipo Adidas y demás. Bueno, pues la mano de obra eran los presos. Me sacó lo que tenía yo, me sacaba documentación de la oficina, yo la copiaba y la devolvía inmediatamente. Era, por ejemplo, lo que ganaba cada trabajador de talleres y lo que ganaba extra cada funcionario y lo que ganaba extra el médico de la prisión. A cada preso que atendía tenía un salario ya de entrada, y luego a cada preso que atendía le decía, tómate esta aspirina, oiga, que tengo cáncer, bueno, pues tómate 2 aspirinas. Entonces, a cada preso que atendía tenía un plus bastante importante para el salario de la época, evidentemente. No estábamos en esa época, no en otra. Y entonces todo ese material, también mi idea era incluirlo en el libro. Lo que ocurre es que luego el grupo de interviews sacó el libro, digamos, de una forma muy precipitada, muy rápida, mientras yo estaba en la cárcel, ¿no? Con lo cual me hizo el favor de que me metieron en celdas. ¿Y cómo ha salido esto de aquí? Y dice, ¿por qué estoy en celdas? Y dice, porque usted ha sacado clandestina, de forma ilegal, ese libro de la cárcel. Y yo le dije, ¿y por qué saben ustedes que lo he sacado de forma ilegal? Dice, a lo mejor me lo ha sacado un funcionario. Y dije, venga, para el talego, a la cárcel, dentro de la cárcel, ¿no? Al aislamiento. Ahí me tiré 40 días. Bueno, esto es un poco un anecdotario de esta pequeña aventura, ¿no? Luego simplemente decir nos salimos a la calle, ¿no? Con la última amnistía, la de octubre del 77, aunque salimos en noviembre, porque como era un proceso militar, los militares dijeron que ellos no tenían nada que ver porque la amnistía era una ley civil. Por lo tanto, ellos no sacaban a nadie de la cárcel porque estábamos allí por motivos militares. Y entonces la parte civil decía que no podía sacarnos porque la sentencia provenía de un tribunal militar. En este peloteo estuvieron aproximadamente un mes, ¿no? Hasta que finalmente ya nos sacaron, ¿no? Y bueno, nos encontramos inmediatamente con la transición. De momento si no hace falta, bueno, la transición solamente algo muy simpático, ¿no? Que era el olvido, ¿no?
Pero claro, habíamos tenido 40 años de olvido obligatorio, y cuando termina el olvido obligatorio, esa transición ejemplar nos dice que ahora hay que seguir con el olvido, pero voluntario. Bueno, de momento nada más. Gracias. Es una mesa muy especial. La verdad que para mí es un privilegio. Es un acontecimiento histórico, no porque esté yo, sino porque están mis compañeros, y escucharlos y saber que a través de Mérmeros se hizo posible también este encuentro, y de la red, ¿no? que está, y que me parece que son momentos también de valorar esa red. La presencia de la red de abuelas de Plaza de Mayo acá con los compañeros y las compañeras de Madrid, Marta Bello, Claudia Poblete, nieta también restituida por abuelas de Plaza de Mayo, y Martín Mose, hace también que sea como muy significativo esta mesa, en donde de alguna manera los testimonios en primera persona son necesarios en este momento mundial, a nivel mundial, porque parece que la memoria es peligrosa, parece que la memoria tiene que ser silenciada, ¿no? Y acá somos casi, creo que no son 3 generaciones, creo que somos, no sé si casi 4 generaciones, no sé muy bien las edades, pero y qué contundencia histórica. En mi caso, mi nombre es Tatiana Esfiligoy Ruarte Britos Acevedo. Tengo que explicar todos los apellidos y voy a empezar por ahí. Soy la primera nieta encontrada por abuelas de Plaza de Mayo en el año 1980 en la Argentina. Gracias a que de alguna manera la adopción que se generó en mi caso fue una adopción legal, donde había documentación y donde hubo también una denuncia, digamos, un aporte de datos de un cura tercermundista que conocía en ese momento a mis padres adoptivos, que fueron quienes me adoptaron en el año 80 llegué, no, en el 80 me encontraron las abuelas, en el 78, sí. Estoy tratando de hacer los números también. Es algo que me cuesta. Este cura tercermundista era alumno de mi mamá adoptiva, Inés, y estaba al tanto de que los Esfiligoy habían recibido a 2 nenas adoptadas, hasta ese momento sin saber el origen, ¿no? de nosotras. Este cura se fue a vivir a Canadá y desde Canadá manda una carta a abuelas de Plaza de Mayo con la sospecha y la corazonada que él tenía. No fue una cosa personal de él, en ningún momento lo comunicó a nadie, sino que desde allá mandó esa carta como muy concreta, con los datos de nosotras dos, ¿no? Que habíamos llegado a la casa de Inés y Carlos, que era una adopción tramitada a través del juzgado de San Martín, en provincia de Buenos Aires, que estábamos bien, que parecía, digamos, como que habíamos llegado en buenas condiciones, incluso no había pasado demasiado tiempo en relación al abandono, ¿no? Detalles muy específicos, y gracias a esa denuncia, de esa carta que llegó a abuelas de Plaza de Mayo, en ese momento la presidenta era Chicha Mariani, y era como, bueno, en los primeros pasos, ¿no? de la asociación, donde se diferencia en ese momento estaban, creo que en el momento justo de separarse, digamos, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo por la búsqueda en concreto. Las abuelas buscaban a sus nietos, obviamente también a sus hijos, pero el objetivo era recuperar a los nietos, esos bebés y otros niños, como el caso mío, que ya habíamos nacido
Yo nací en el año 73. Así que, bueno, voy a volver otra vez para atrás. Nací en Córdoba, en la provincia de Córdoba, el 11 de julio de 1973. Mis padres, Oscar Ruarte y Mirta Britos, se conocieron a los 18 años haciendo teatro. Eran militantes populares, militantes de base, en el barrio Villa Libertador, en Córdoba, y casualmente pertenecían a la FAL. O casualidad. Le contaba ayer a Silvia Guiducci, parte de las artistas de este trabajo, amiga de la primaria, nos conocemos hace muchos años, que Oscar y Mirta en su momento tenían la posibilidad de exiliarse a España, y acá, bueno, estoy acá también, es muy simbólico, ¿no? Y decidieron en su momento no exiliarse, sino quedarse. Nada, son muchas cosas, ¿no?, las que nos atraviesan. Se conocieron a los 18 haciendo teatro, militantes del FAL. Al tiempo nací yo. Lo secuestran a papá volviendo de Buenos Aires, después ellos se separan. Entonces mamá vivía en Buenos Aires con nosotras y Oscar en Córdoba, entonces viajábamos bastante seguido, había como un ida y vuelta. Yo cada 15, cada 10 días iba y venía de Buenos Aires a Córdoba. Y en una de esos viajes los estaban esperando a Oscar en la casa, y cuando entran, bueno, se lo llevan y lo secuestran junto con la novia de ese momento, Mariana Feldman. Luego de eso, bueno, se entera mi mamá, ya estaban separados, pero se entera a través de esta noticia y bueno, estábamos en peligro, ¿no? Ya eso era inminente. A los 6 meses se produce el secuestro de mamá en provincia de Buenos Aires, ahí donde estábamos viviendo, con mi hermana, que era más chiquita, Mirta, y la nueva pareja de mi mamá, que era el papá de mi hermana, ¿no? Javier. También desaparecido ese mismo día junto con Mirta. Yo vivencié el secuestro de Mirta, era muy chiquita, me llevó mucho tiempo, digamos, reconstruir ese recuerdo, pero es un recuerdo que tengo. Eran militares que bajaban de un micro Mercedes-Benz, todo verde, más o menos alrededor de 10 uniformados, y mamá en ese momento nos empezó a abrazar y como a despedirse. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, y a partir de ahí, bueno, encapuchan y se la llevan. Suponemos que fue llevada a Campo de Mayo por el lugar de secuestro, y Oscar se supone que fue llevado a La Perla en Córdoba y estuvo también en la Ribera. Toda esta reconstrucción que yo estoy contando obviamente llevó años, ¿no? Estoy tratando de ser concisa y escueta, pero fueron años de reconstrucción, y pude conocer también a militantes y amigos de mis padres, de mi madre también. El centro cultural que montaron ellos en Villa Libertador hoy está en pie, sigue funcionando. Hay compañeros y compañeros que siguen sosteniendo ese espacio hoy en día, y es un orgullo que estén esa semillita que se haya sembrado. De ese centro cultural y de esa célula fueron 3 los desaparecidos. Uno quedó vivo, que es Lito Aguirre, que bueno, que es como si fuese un tío mío,
y uno se exilió a Suecia, que bueno, después falleció en los 90. Esta reconstrucción implica una historia de vida que está atravesada obviamente por el dolor, pero también creo yo que es importante recalcar que estas no son historias aisladas, esta es la historia de un pueblo, de una sociedad. Fuimos varios, hay alrededor de 500 nietos, de los cuales todavía faltan encontrar 300. Son personas que se supone que están vivas, que tienen entre 40 y pico de años, con hijos, con familia seguramente. Seguramente algunos ya no están, fallecieron. Pero es una búsqueda actual, es una búsqueda concreta y que pueden estar en cualquier lugar del mundo, no solamente en Argentina. Por eso creo que es necesaria este tipo de encuentros y este tipo de reflexiones al respecto. Es duro, es difícil, pero también creo que bueno, en la charla de mañana yo creo que es como también la respuesta a todo esto, digo, no quedarse en el lugar de la melancolía, de la depresión, del dolor, del sufrimiento. Es difícil, pero es un proceso que a mí me llevó años. Bueno, actualmente soy psicóloga, tengo 51, tengo 3 hijos. Creo que la militancia en derechos humanos es atravesada en lo cotidiano. Tenemos hoy en día en el mundo diferentes situaciones políticas, étnicas, por donde miremos, y es necesario reflexionar al respecto. Es necesario también ver qué estrategias tenemos para sobrevivir, y creo que estar en red, creo que poder poner sobre la mesa todos estos testimonios hace también que tengamos conciencia social, conciencia de lo que nos pasó, de por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Así que bueno, muy contenta de que haya gente joven en la tribuna para que este legado continúe. Muchas gracias. Y bueno, últimamente a mí me gusta decir que nosotros apuntamos memoria, o sea, que somos testimonios vivos de una memoria, de una lucha contra una dictadura, pero que la historia pues corresponde a hacerla pues a los jóvenes de hoy. Es decir, digamos, la historia, quienes tienen que realizarla pues son los jóvenes historiadores de hoy, los no historiadores, para, digamos, precisar qué importancia tiene hoy, es decir, las luchas que dijimos entonces, es decir, porque podrían haber pasado en nada o puede ser un estímulo, es decir, o como ha dicho Juan, o puede ser muchas cosas, pero de todas las maneras el protagonismo de esa historia, de cómo se ven hoy esas cuestiones que pasaron hace tanto tiempo, corresponde a los jóvenes de hoy, ¿no? Por eso yo quiero dar las gracias a Florencia, a Silvia, a Almudena, a Natalia y a Luis por el trabajo que han hecho, porque llevan mucho tiempo desarrollándolo y la verdad es que ha quedado muy bien, ha quedado una cosa espectacular, ¿no? Yo decir que bueno, que son 50 años, que ahora vamos a celebrar los 50, o vamos a promover los 50 años de los últimos consejos de guerra de la dictadura franquista, consejos de guerra que se hicieron deprisa y corriendo en un verano de 1975, que fueron 2 consejos de guerra en Madrid, uno en Burgos y otro en Barcelona, y que no se sabe muy bien por qué 50 años han pasado y todavía no hay nadie que se atreva a investigar quiénes decidieron que teníamos que estar nosotros y no otros.
quienes decidieron que se tenía que hacer 2 consejos de guerra en Madrid, uno en Burgos y otro en Barcelona, que tenían que agrupar a 13 personas, quienes decidieron que de esas 13 personas y de esas 13 penas de muerte que se pedían, pues salieran 11 y que de esas 11 ejecutaran 5. Todo esto no fue un colorario de cosas, fue algo definido, un plan perfectamente establecido y todavía está por determinar quiénes fueron y qué responsabilidad tuvo cada uno de ellos, es decir, con nombres, apellidos y si puede ser con declaración judicial. Es decir, a mí me tocó, yo fui uno de ellos, es decir, pero de esas 13 personas, es decir, también en la forma y en cómo se hicieron, pues parece que todo fue perfectamente planificado hasta el último detalle. Recordaros que en 1975 hubo muchos atentados, es decir, contra las fuerzas del orden público, hubo muchos asesinatos, es decir, de las fuerzas de orden público, más de 25 personas murieron en las calles. Pues bien, como decía, de esos 13, pues había vascos, había madrileños, gallegos, aragoneses, manchegos, valencianos. Éramos casi todos jóvenes, es decir, los que más tenían, pues tendrían 30 años. Eran trabajadores o éramos trabajadores de fundición, mecánicos, periodistas, estudiantes, enfermeras. Y por cierto, que después de salir de la cárcel, la mayoría siguió siendo periodista, enfermero, mecánico, trabajador. Y lo que realmente pues hoy asusta, es decir, un poco, pues es como, es decir, hace 50 años había un régimen que era capaz de hacer eso, es decir, de hacer esos juicios farsas, es decir, sin ninguna garantía de nada, y en 4 horas pues decidir sobre la vida o la muerte de 13 personas sin darle siquiera la posibilidad a que se defendiera. Es decir, los abogados de un consejo de guerra fueron expulsados a punta de pistola, es decir, 5 abogados titulares, 5 abogados suplentes, y fueron defendidos por 5 militares que no tenían el título de derecho y que ni siquiera conocían a los defendidos. En esas condiciones se dictaron estas penas de muerte y se ejecutaron 5 de ellas. Y como hablamos también de la repercusión, es decir, por este trabajo que han hecho estas compañeras, pues habla un poco de la repercusión, es decir, la repercusión hacia las personas, a todos los que vivimos, o a los hijos. Es decir, ahí estoy viendo los cuadros, es decir, que se han hecho de los padres con los hijos, que una vez al año pues se dejaban entrar en las cárceles. Pues a mí me gustaría recordar, es decir, bueno, todos sabéis, ¿no? Es decir, que fueron Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui y Chiqui y Juan Paredes Manot, es decir, los que fueron ajusticiados el 27 de septiembre, fueron ajusticiados además por voluntarios de la Policía Armada y voluntarios de la Guardia Civil. Es decir, que todas estas cosas también, pues, digamos, un poco pediría, ¿no?, que estos historiadores, periodistas, estas cosas, pues que se sepa quiénes fueron esa gente que voluntariamente fue a matar a nuestros compañeros sabiendo todo lo que había dicho anteriormente. Bueno, pues decía, es decir, que aparte de estos compañeros me gustaría recordar como repercusión de lo que fue aquello y de lo que significó aquello, es decir, que 3 de las compañeras y compañeros que fueron sentenciados a muerte y que les conmutaron en última instancia esta condena por 30 años de prisión, 30 años de prisión que no fueron tales gracias a la lucha, es decir, de miles y miles de personas en las calles, lucha que llevó nuevamente muertos en la calle, más de una decena de muertos dejaron su vida en las manifestaciones que se hicieron por la amnistía, por la salida nuestra de prisión en el año 76.
76 y en el año 77. Os decía, recordar pues a 3 compañeros, a Concepción Tristán López, es decir, que estaba embarazada cuando acudió al Consejo de Guerra, que tuvo la hija Aurora Tristán, que la tuvo en la cárcel, murió en 2009 a la edad de 55 años. María Jesús Lasca murió en el año 2007 con 52 años y Manuel Cañaveras de Gracia murió en 1997 con 42 años. Eso es una parte de la repercusión que tuvo en nosotros esa dictadura y que tuvo en nosotros esa condena. Y como decía Juan, pues seguimos luchando en la comuna de presos del franquismo y yo actualmente pues en el colectivo por los olvidados de la transición, porque necesitamos asegurar y construir muchas cosas. Gracias. Y gracias a Mermeros y a la Fundación Anselmo Lorenzo, tengo que reconocer que es la primera vez que estoy aquí, me da un poco de vergüenza. Bueno, yo estaba oyendo a Tatiana, ¿no?, cuando ha dicho que su familia estuvo pensando en exiliarse en España, ¿no? Mi abuelo, antes de que lo asesinaran, también estuvo pensando en exiliarse en Argentina porque había vivido en Argentina, en un municipio que se llama Azpeleta, entre el año 1920 y el 1915 y 1920. Y yo siempre estaba muy mezclado con la, voy a decir, la argentinidad. Sí. De hecho, el ADN que identificó a mi abuelo vino de Azpeleta y lo trajo uno de mis mejores amigos, que es hijo de exiliados argentinos aquí. Fue como un bucle, ¿no? Ariel Jerez, que era hijo de Jorge Jerez y Diana Novara, y en un viaje que hizo en el año 2002 allí, pues le hicieron un cursillo para explicarle cómo tenía que hacer esa operación, y entonces ha estado constantemente, bueno, pues en relación esa ida y esa vuelta y esa mirada hacia Argentina, ¿no? Incluso esa mirada preocupada ahora hacia Argentina y siempre preocupada aquí. Yo soy nieto de un desaparecido, pero soy hijo del trauma, que eso es quizá la razón por la que estoy aquí, ¿no? Yo antes de nacer, si era algo, era mis padres, y mi padre es un hombre que con 9 años asesinan al suyo, tiene que dejar el colegio cuando acaba de cumplir 10, a su familia le han quitado todo lo que tenía. Mi abuela en el año 36 tenía 32 años, 6 hijos, el mayor era mi padre de 10 años, la menor era una tía mía que tenía 8 meses, y mi padre de pronto se convierte en cabeza de familia, ¿no? Tiene que... Bueno, pues tengo una foto, voy a decir, maravillosa de mi padre en febrero de 1936, que está en una manifestación en Villafranca del Bierzo, que es un pueblo donde mi abuelo tenía un almacén de lo que se llamaban coloniales, entonces ultramarinos. En febrero del 36 mi padre está con una pancarta en una manifestación republicana, con una pancarta que dice: queremos el grupo escolar Viva Azaña, y ese mismo niño que está pidiendo una escuela pública y laica en su pueblo, 8 meses después sale un día del colegio y no lo va a pisar nunca más, ¿no? Entonces yo también soy ese niño, porque las emociones que tengo vienen construidas por una persona que tiene que, con esas mimbres, tiene que construir su vida, la relación con su mujer, la relación con sus hijos, la relación con sus nietos, la relación con el mundo. Y por eso a veces yo oigo el término posmemoria, ¿no?, que es algo académicamente muy, muy mencionado, pero yo no soy posnada. Yo he vivido en contacto con esa desgracia, voy a decir, ¿no? Y he tenido miedos heredados en esa familia, he tenido una incapacidad durante muchos años para exponerme públicamente,
Ahora ya no, ahora ya hablo aquí, pero durante los primeros años que estuvo la asociación yo no aparecía en ningún sitio, siendo el presidente, porque yo tuve que hacer un proceso para salir de esa instrucción familiar que cuando yo tenía 10 años, cuando fueron esos fusilamientos. Yo vivía en Pamplona, una ciudad que tenía conflictos en las calles todos los días. Yo había muchos días que no podía ir al colegio porque tenía que atravesar el centro. Pero yo tenía una instrucción familiar que era, mi padre me decía, me contaba algo de mi abuelo, pero siempre me decía, tú no puedes hablar de esto fuera de casa. Entonces yo no sabía muy bien qué significaba, si mi abuelo era una persona que había cometido algo terrible y yo tenía que colaborar escondiendo un secreto familiar, ¿no? Bueno, con toda esa tensión de tener un abuelo muerto en la guerra que no está enterrado en ningún sitio, que cuando yo iba en los veranos al Bierzo, donde era él, pues mi padre señalaba un trigal y decía, por aquí está enterrado mi padre, ¿no? Entonces esa cosa emocional es la que, digamos, que a mí me crea el conflicto, porque yo pertenezco quizá a la primera generación aquí. Tenía 10 años cuando murió Franco, tenía 10 años y con esos 10 años, cuando yo entraba en mi colegio, un colegio de los que se llaman nacionales en Pamplona, colegio público, eran los peores porque estaban llenos de profesores fascistas y falangistas. Lo primero que a mí me hacían al llegar a clase era atarme la mano izquierda a la silla para obligarme a escribir con la derecha, ¿no? Y yo tenía esa cosa familiar de que tenía como una vergüenza, ¿no? Venía de una familia que tenía que esconder ese secreto. Y decía que yo soy quizá de la primera generación, tengo 3 hermanas mayores que yo, que sí estudiaron en clase la historia de la guerra y la dictadura, pues en formación del espíritu nacional y evidentemente con un discurso franquista, pero yo soy quizá la primera generación a la que eso le desaparece de los libros de texto, ¿no? De pronto eso no ha pasado. Y ese conflicto entre la vida familiar y la inexistencia de esa historia, ¿no? Pues no sé si es quizá lo que a mí siempre me creó un interés por leer cosas que tenían que ver con la Segunda República, con el golpe de Estado, con la guerra, con la dictadura y con la transición, ¿no? Entonces ahí había como un choque entre una pieza que no encajaba, por decirlo así, ¿no? Yo era parte como, bueno, pues conozco muchas familias o muchos nietos y nietas como yo, con esa especie de instrucciones familiares que de eso no se habla, que estábamos programados para no ocuparnos ni preocuparnos de eso, ¿no? Entonces, quizás somos una especie de accidente y ese accidente tiene que ver con las emociones, ¿no? Yo dejé mi trabajo como periodista en una revista en el año 99, acababa de ser padre y quería escribir una novela y pensaba que ya las obligaciones de la paternidad me iban a negar esa posibilidad de, bueno, pues de tener ciertos, voy a decir, sueños. Y buscando documentar esa historia es cuando yo me encontró la fosa de mi abuelo, ¿no? Es algo para mí muy interesante porque entonces yo estaba tumbado en un diván semanalmente también, ¿no? Yo había tenido la primera crisis de ansiedad en mi vida en el momento más feliz de mi vida, ¿no? Algo ahí se rompió y tenía que ver con algo desencajado, una pieza en ese puzzle que alguien está intentando apretar pero que no encaja, ¿no? Y de repente me desencajé, ¿no? El 5 de marzo del año 2000 yo encontré la fosa de mi abuelo por un accidente casi, yendo yo iba a entrevistar gente mayor, no para hablar de esos años, sino de la guerrilla que estuvo luchando contra la dictadura bien organizada hasta principios de los años 50, y cuando uno es un accidente, voy a decir, le ocurren accidentes, ¿no? Y uno tan accidental, valga la redundancia, como que yo no estaría sentado aquí si ese 5 de marzo del año 2000 yo había quedado con un hombre, era un domingo, faltaba una semana para que Aznar ganara las elecciones con mayoría absoluta. Yo estaba comiendo en casa de Arsenio Marcos, un militante del Partido Comunista que había estado 6 años en la cárcel, detenido en 1962 por acusado de organizar una célula del partido en una empresa térmica que había en Ponferrada. Para mí fue muy emocionante ver su sumario cuando él ya había muerto, ¿no? Porque
con lo que le estuvieran haciendo, él delante de la policía se echó la culpa de todo. Decía más o menos que él reconocía que había intentado crear esa célula, que cada vez que había un trabajador descontento, dice, este puede venirse conmigo, ¿no? Se acercaba a él, pero que siempre fracasaba, ¿no? Pues esa tarde habíamos quedado con un amigo suyo que al mediodía me llamó, me dijo que tenía un problema familiar y no podía venir a verme y que me iba a escribir todo lo que me quería contar por carta. Y si ese hombre no hubiera tenido ese problema familiar, yo no estaría aquí sentado, ¿no? También es un ejemplo de cuando alguien se expone a que le pueda ocurrir alguna cosa, le ocurra alguna cosa, ¿no? Que para mí fue eso. Bueno, pues la exhumación de mi abuelo fue, entonces vivían sus 6 hijos además, y para mí fue la oportunidad de empezar a matar, ¿no? Porque una identificación también es un asesinato de un desaparecido, ¿no? Yo me llamo como mi abuelo. Yo cuando tenía 12 años firmaba Emilio Silva III. O sea, hasta ese punto tenía el peso de ese primer Emilio Silva en la cabeza, siendo un crío, ¿no? Y bueno, en ese accidente para mí también fue muy importante rescatar la historia de mi padre, ¿no? Entenderle, porque alguien que con esa edad tiene que vivir algo tan terrible, ¿no? Vivir gobernado por los asesinos de su padre, lo que vivió mi abuela durante 40 años, vivir en un país que dijo que todo estaba arreglado y reconciliado, ¿no? Y tener que soportar eso cuando mi abuela murió en 1997 sin saber dónde estaba el cuerpo del que había sido su marido, sin haber tenido otra vida de pareja en 62 años de existencia por el terror, ¿no? Y bueno, pues todo eso en el fondo se hereda, ¿no? Y uno acaba significando lo que significó esa familia. En la Ley de Responsabilidades Políticas, que se aprobó aquí en febrero de 1939, cuando Franco ya sabía que iba a ganar la guerra y tenía que disfrazar la represión pues como de algo legal, el delito por el que más gente fue juzgada entre el año 39 y el 45, en el que el franquismo asesina, que estén documentadas a 55.000 personas, y a alguien le interesa, eso está en un libro que se llama Morir, Matar, Sobrevivir, coordinado por el historiador Julián Casanova. El delito por el que más gente se juzga es el delito de haberse significado a favor del Frente Popular, ¿no? Y la palabra significado metida en esa ley es bestial, ¿no? Porque toda la gente de aquí que sea un poco mayor habrá oído en su familia decir esa frase de no te signifiques, ¿no? Que es una instrucción que yo recibía de mi padre indirectamente, ¿no? Que es que yo no me mostrara o no mostrara mi historia familiar fuera de casa, ¿no? Entonces, eres una persona dentro con toda tu historia y eres una persona afuera que está interpretando o está escondiendo una parte de esa historia, ¿no? Entonces, miles de esas familias que habían defendido, protegido, se habían plantado contra un golpe de Estado, habían defendido una democracia, tuvieron que volverse insignificantes, ¿no? Y en el fondo, toda la lucha de la memoria es una lucha contra la insignificancia, ¿no? Cuando veía esta exposición, ¿no? Y estaban hablando de la exposición, de los diálogos que hay entre distintas historias, ¿no? Estaba recordando una frase de un profesor mío que se llamaba Jesús Ibáñez, que decía que una revolución es una gran conversación, ¿no? Y en el fondo, para cambiar ese significado hay que conversar. Para dejar de estar preso hay que expresar, ¿no? Y para arreglar algo que está estropeado hay que reparar. Entonces, bueno, pues yo me crucé un poco con mi propia historia familiar. No tenía yo pensado, una vez que resolví, entre comillas, el problema que tenía mi familia. Mi abuelo, desde el año 2003, está enterrado con mi abuela, que es el deseo que tenían sus hijas y sus hijos. Entonces hoy no vive ninguno, entonces vivían los 6 que pudieron, digamos, vivir este momento. Y cuando nosotros empezamos a hacer las exhumaciones, sin saberlo, pues estábamos más que discutiendo, conversando con la transición, ¿no?
Nosotros hicimos un banner en la primera página web que tuvimos que molestó a bastante gente. Algún socio se nos dio de baja, en el que había una foto de los padres, de los 7 padres de la Constitución española. 4 de ellos habían sido altos cargos en la dictadura. Quiero decir, tenían las cartas marcadas, pero el banner decía por qué los padres de la Constitución dejaron a mi abuelo en una cuneta, ¿no? Entonces el hijo de uno de esos padres me llamó por teléfono para pedirme por favor que quitara eso. Entonces yo le dije que era una pregunta que si alguien quiere responde y que si alguien no quiere no responde, pero que esa gente sigue todavía en una cuneta, ¿no? Algún socio que había sido incluso ministro de Felipe González dejó de serlo por lo mismo, porque nos pidió que quitáramos eso. Entonces ahí, de una forma, no voy a decir accidental, pero casi, yo había conocido en mi vida argentina en España en el año 96, yo conocí a Carlos Slepoy, pues conocí a bastante gente que estaba aquí implicada con los juicios que habían iniciado en España. Por eso cuando yo encontré la fosa de mi abuelo escribí un artículo que se llamaba Mi abuelo también fue un desaparecido, ¿no? Precisamente porque aquí la gran palabra oficial era un eufemismo, que es la palabra paseado. Yo tengo columnas de importantes periodistas de este país diciendo que eso era una cosa de América Latina, ¿no? Que lo de aquí había sido distinto, ¿no? Detener a alguien ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver, me da igual donde suceda. Pero si yo digo paseado, estoy escondiendo todos los crímenes que están agrupados en ese gran crimen, ¿no? Entonces una parte de la historia ha sido, pues luchar contra la narrativa de la transición. Fue como fue, pero evidentemente decir que familias como la mía, hoy mismo sale un artículo en El País que dice que España reparó a las víctimas de la dictadura. Bueno, es un insulto ese artículo, ¿no? Las familias de los desaparecidos extrajudiciales no han recibido ningún tipo de indemnización, salvo que consideremos, que es lo que considera el artículo, que mi abuela estuvo reparada porque después de secuestrarle su pensión de viuda durante 39 años, se la empezaron a pagar, pero la podía haber cobrado aunque su marido hubiera muerto en un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, todo ese discurso de que la transición hizo sus deberes es parte del problema, ¿no? En el 78 se creó el mito de que España se había reconciliado de una manera ejemplar, ¿no? Y en el 2025 se está construyendo el mito, una serie que acaba de emitir Televisión Española, la segunda cadena, de que la dictadura murió en la calle, ¿no? Una dictadura muere. ¿Cuándo muere una dictadura? Yo entiendo que muere cuando se extingue de las instituciones, ¿no? Entonces, eso todavía no ha ocurrido en este país y es algo contra lo que hay que luchar. Hace 2 meses me llevé en coche a 2 miembros del equipo de argentino de antropología forense, Alicante, para entregarle a una mujer argentina de 92 años los restos de su hija, asesinada en el 77 con 22 años. Fue una cosa realmente impresionante para mí, ¿no? Bueno, ahora hay 2 miembros de ese equipo, Luis Fondebrida y Mercedes Salado, que viven desde hace 1 año y medio aquí en Madrid. Yo tengo bastante relación con ellos, pero cuando llegamos a ese piso en Alicante, ¿no? Donde el hermano de esta chica era casi el más dañado por esa desaparición, por culpa, por lo que fuera, ¿no? Era un hombre totalmente triste, pero antes de hacer la entrega, los 2 miembros del equipo argentino de antropología forense pusieron un taco de documentos judiciales encima de la mesa y la madre de esa mujer estuvo firmándolos durante un montón de minutos. Para el caso del juzgado no sé qué, para el juzgado no sé qué. Claro, exactamente lo que aquí alguien se ha preocupado de que no ocurra jamás, ¿no? Entonces, ahora quizá estamos descubriendo que conocer la historia no basta para no repetirla. O igual no la estamos repitiendo, ¿no? Mark Twain decía que la historia no se repite, la historia a veces rima. Y ahora está empezando a rimar en asonante, ¿no? Y bueno, pues realmente la lucha ahora por los derechos humanos debería ser para borrar esas últimas sílabas
que está escribiendo el fascismo para que nunca rime en consonante. Gracias. Bueno, pues la mesa, como os decía, tiene un doble abordaje, el abordaje de la memoria en el plano, ¿no?, de cómo incorporan la lucha por la memoria 4 personas directamente afectadas por lo que implica la represión, por lo que implica el fascismo, ¿no? Pero también aprovechando su participación en distintas iniciativas, ¿no?, que pretenden, pues, restaurar esa memoria pública, esa memoria robada, y también resignificar las palabras, que creo que es importante, ¿no? Y en una exposición también artística, que vosotros resignificáis muchas cosas, contribuís a eso. Es importante hablar de resignificación. En esta parte, que podamos hacer relativamente breve para que puedan interlocutar también el público y no extendernos en demasía, lo que vamos a hacer es como un abordaje a propósito de cómo planteáis la reparación, ¿no?, las distintas vías de reparar, también desde esa perspectiva personal, desde vuestras propias experiencias, desde vuestros propios cauces de participación, ¿vale? Pues para restaurar esa memoria colectiva, ¿no?, pero también vuestras demandas personales, ¿no? Que yo creo que también es importante. Esa clave, por ejemplo, que ha aportado Pablo antes, ¿por qué no conocemos quién estaba en esos pelotones de fusilamiento? ¿Vale? Esas claves particulares yo creo que dan pistas muchas veces de lo que nos queda por levantar, de esas memorias concretas a través de las cuales se pueden articular muchos relatos, ¿no?, a través de esos pequeños detalles. Os dejo con Manuel. Bueno, a estas alturas, es decir, es casi como, no sé, han pasado 50 años y ¿qué te gustaría ser de mayor? Hombre, a estas alturas ya, ¿entiendes? Pues, ¿qué quieres que te diga? Podría contarte cómo me gustaría morir, pero como que pues es una pregunta un poco que es lo que de alguna manera es lo que se pretendía. Es decir, esperad, ahora hay que olvidar. Yo todavía recuerdo el que durante 24 horas se llamó el Pacto del Sillón. Era Fraga Iribarne y Felipe González sentados y diciendo más o menos, aquí no ha pasado nada, después de 40 años de dictadura. Y decir, vamos a ver si se va muriendo todo el mundo y a partir de los 30 y 35 años, que ya se habrán muerto 2 generaciones, cada generación se suele contar cada 15 años, ¿no?, pues bueno, se puede dar un poco de bola. Hasta tal extremo de que los primeros intentos, por decirlo así, de memoria histórica, se ha acuñado esa frase, ¿no?, fueron muy tempranos, muy escondidos y hasta muy represaliados. En el año 78 se intentó crear un tribunal internacional contra los crímenes del franquismo. El resultado fue que en una reunión en un hotel de Madrid, donde había además un senador catalán, Rosén Daudet, fue interrumpida por la policía y detuvieron a todos, entre ellos a Pablo Mayoral, que estaba allí. Que en el 79 se inauguró el monumento en La Barranca, en Lardero, que fue un acontecimiento que se ocultó también. Se enteraron 4, ¿no?, de eso, ¿no? Luego se ha reivindicado. Que en el 86 se hizo un homenaje a las víctimas del franquismo en el Templo de Voz y se editó una colección de musical, ¿no?, de 4 lo que sea antes, 4 cintas y varios vinilos, y donde participaron de alguna manera pues gente como Ramoncín, como Serrat, como Luis Llach, como Aute, como en la parte escrita, como Buero Vallejo, como Vázquez Montalbán, etcétera, etcétera, pero se habló 24 horas y también se ocultó. Luego está el pueblo de Sartaguda, el pueblo de las viudas, donde también empezaron las primeras concentraciones buscando a gente en las fosas y en las cunetas,
Curiosamente, lo de Sartaguda me viene a la cabeza porque fue en los primeros años 80. Sartaguda, como sabéis, es un pueblo de la Ribera Navarra, y que en Pamplona, aquí lo organizaba una organización cultural que se llamaba Altafalla Kulturtaldea, y en Pamplona los responsables de un partido que estaba en el Parlamento, de izquierdas, histórico, acusaban de provocadores a los organizadores y hasta a las viudas, ¿no?, de Sartaguda por esas actividades de los años 80. Después, afortunadamente, como lo que yo digo, ¿no?, los luchadores, por decirlo así, ¿no?, por la democracia han ido creciendo, se han ido organizando, como yo digo, se han ido convirtiendo ya a partir del siglo XXI, del 2000, 2000 y pico, se han ido convirtiendo en una franja electoral o franja de mercado electoral. Entonces ya, y ya habían pasado 30 y tantos años, y un buen número de torturadores y de jueces y de policías, etcétera, etcétera, ya habían fallecido. Tened en cuenta que todos los policías del franquismo fueron incluso condecorados ya bajo la monarquía, condecorados con cruces pensionadas. Cuidado. Entonces, y a Ville Niño le quitaron una cruz cuando ya estaba muerto. No se la han quitado. O no se lo han quitado, ni siquiera se la quitaron ni cuando estaba muerto. O sea que, bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Y cuando ya ese movimiento, cuando ha ido abriéndose paso a duras penas, cuidado, no ha sido fácil, ni muchísimo menos. Todavía no hay ningún tribunal español, todavía hoy, después de 50 años, ¿no?, que diga, bueno, vamos a ver esto y lo demás allá, ¿no? Busquemos a los culpables, efectivamente, para los culpables reales. Y ya, si es que queda alguno vivo. Cuando nosotros fuimos con lo de los consejos de guerra a la querella argentina, a Buenos Aires, de todos los componentes del Consejo de Guerra, todos los militares, quedaba solo uno vivo, un capitán, Cejas Moedano, que, por cierto, en el 2018 fue acusado de malversación de fondos. Ya en su vejez todavía le quedaban fuerzas para robar. Lo cual también no deja de ser un mérito. ¿No? Entonces, claro, ¿ahora qué? Pues ahora, en la medida que se pueda, esclarecer y decir, bueno, estos son los acusados, estos son los criminales, y que pasen a la historia, en los libros de historia y en los que se estudian en la escuela, los que estudian los niños, como lo que fue. Es decir, como una dictadura sangrienta. Y además, como una monarquía o una democracia, como lo queráis llamar, muy poco generosa con quienes lucharon por la democracia. Y el ejemplo, para mí, paradigmático de la falta de generosidad es comparar la ley de Franco de septiembre de 1979, si os metéis en internet la veréis, no hay ningún secreto, en la que se declaraba en esa ley que no se consideraba, que no habían sido delitos, atención, no se consideraban delitos, es decir, ni siquiera hicieron una amnistía, sino que no se consideraban delitos, por lo tanto no había nada que amnistiar porque no se habían cometido delitos, de todas las personas que a partir del 14 de abril de 1931 se hubiesen, no recuerdo las palabras exactas, se hubiesen enfrentado a la Constitución republicana, ya sea por homicidios, por depósito de armas, por explosivos, por asesinatos, por lo que sea. A partir de todas esas personas que hubiesen actuado de cualquier forma y manera contra la Constitución republicana hasta la fecha, hasta la victoria de Franco del año 39, todas esas personas no es que quedasen amnistiadas, sino que se consideraban que no habían cometido ningún delito, siempre que hubiesen trabajado para el movimiento nacional. Eso es generosidad con los tuyos, generosidad con los tuyos. Tú eres un fascista y eres generoso con los fascistas. Sin embargo, la democracia, ya vamos en cuántas leyes de memoria histórica, llevamos 2,
y aún más, y en cada autonomía aparecen otras. Digo, bueno, somos serios, esto no es serio, ¿no? Esto no es serio. Ya para empezar, como país no es serio, y como democracia no es democracia. Es decir, que entonces la aspiración es como mínimo que se establezca la verdad histórica, con todo que la verdad histórica es muy relativa, de acuerdo, pero que los asesinos del tribunal, del Consejo de Guerra, tal y cual, aparezcan en los libros de historia de los niños y se diga, pues sí, eran fascistas, asesinaron, tal, etcétera, etcétera. ¿Te has situado, muchacho? Dice, sí, vale, de acuerdo. Y esto no se está haciendo. Y ya, en este sentido, hay que tener en cuenta, hay un tal Wittgenstein que me costó leerle solo porque aborrecía ese nombre tan extraño. ¿Cómo coño se pronuncia esto, no? Que dice, una época entiende mal a otra. Y añade, y una época mezquina, que es la actual con respecto a esto, como acabo de decir, entiende mal a todas. Estamos un poco en esa situación. Vamos a ver si entendemos lo anterior, ¿no? Nos cubrimos de un poco de generosidad para entender la dictadura. Yo a algún joven, en plan así un poco relajado, les suelo decir, hombre, es que es difícil, no entendéis, no habéis penetrado en lo que era una dictadura, la mecánica de una dictadura, el funcionamiento de una dictadura, pero no os preocupéis, os enteraréis con la próxima. Bueno, siguiendo entonces el eje de reparación y tomando un poco, la experiencia en Argentina, la lucha de los juicios por la verdad fue en su momento la brújula de poder generar un espacio, de poder llegar a un primer escalón en función de los delitos de lesa humanidad, que permitió después, un tiempo después, llegar a los juicios en la Argentina en los diferentes ámbitos, ¿no? Creo que ahí, de alguna manera, no me gusta decir que fue precursor de la Argentina, pero sí fue un ejemplo de poder llegar a una instancia de enjuiciar a varios de los implicados que todavía en esos procesos judiciales están siendo transitados con mucha lentitud. En mi caso, no he tenido la posibilidad de ese tipo de reparación. Sí hice una presentación hace relativamente poco, porque siempre pensé que iba a poder vivir sin esa pata, y bueno, en algún momento dije no, me queda algo pendiente. Si bien yo había participado, digamos, de los juicios de La Perla y había presentado los casos de Oscar y de Mirta como parte de testimonios, concretamente, los casos de ellos no fueron tomados por los juicios que se fueron ejecutando en las diferentes causas, ¿no? De La Perla, tenemos Exesma, hay un montón de... incluso en los últimos años se presentó el juicio por Campo de Mayo también, donde entraría la causa de mamá, pero lamentablemente no hay posibilidades de que eso tenga una viabilidad. O sea, en mi caso concreto no he llegado, sí, en muchos compañeros y compañeras han llegado a instancias donde, ya se conocemos, ¿no? que hubo algún tipo de reparación. Creo que eso sí es importante recalcar. Creo que es una manera de reparar en la sociedad, más allá de las historias concretas nuestras, ¿no? Tiene que ver con poder reparar en lo social ese tejido, ese daño, ese traumatismo, ese
genocidio, en una palabra un tanto hoy en día, ¿no? Como tan cuestionada. ¿Es genocidio? ¿No es genocidio? Es genocidio, sí, claramente. Creo que en el proceso argentino permitió allanar mucho el camino de la memoria, la verdad y la justicia, obviamente impulsado principalmente por los organismos de derechos humanos, sin esa pata, sin el aporte también de hijos, ¿no? Que creo que obviamente me siento absolutamente identificado por la generación, y donde no hay justicia y escrache, el eslogan, ¿no? Inicial, que creo que también marca una manera de luchar, una manera de pararse, una manera de, frente a la sociedad, plantear un problema. Recuerdo, tengo algunas anécdotas de los años 90, en donde la lucha de hijos era en la calle y donde la gente te miraba como, bueno, esto que contabas vos hace un rato, ¿no? Como, bueno, no, hija de guerrilleros, por algo será, algo habrán hecho. ¿No te da miedo decir que sos hija de desaparecidos? Todas palabras que he escuchado en primera persona y que orgullosamente respondía, no tengo miedo. Y creo que también poder alzar la voz, creo que también poder ser testimonio viviente de una historia que representa a una cantidad de personas que todavía siguen tratando de sobrevivir a ese desgarro que implica la apropiación, al desgarro que implica saber que sos hijo desaparecido en primera instancia y no tener los cuerpos. En el caso mío no he recuperado los cuerpos de Oscar y de Mirta. También es una reparación que es necesaria, ¿no? Hallar ese cuerpo y darle entierro, darle su proceso, su despedida. Todos son instancias reparatorias. También está la reparación propia, ¿no? Que, bueno, en mi caso elegí, no por nada, la carrera de psicología, y implica repararse uno, ¿no? Empezar a entender, obviamente yo no me autoanalizo porque no podría, pero digo, sí, conseguir herramientas para poder tramitar esa historia, conseguir herramientas para entender un poco más lo humano, para comprender qué pasa por la cabeza de un asesino, por qué un asesino se convierte en un asesino. Digo, son todas preguntas que a veces tienen respuesta y a veces no. Creo que la reparación más importante, una de las más importantes, la recibí de parte de la sociedad. Hubo un acontecimiento, por eso me emocioné. Los chicos de secundario del partido de San Martín estuvieron trabajando en un proyecto de jóvenes y memoria, y durante todo ese año empezaron a estudiar, a hacer el trabajo que muchas veces hacíamos en las escuelas, junto con los docentes, de poder investigar las historias de vida. Y bueno, me habían contactado de una escuela en Partido de San Martín, en el lugar donde detienen a mi mamá, y me habían pedido si yo me quería acercar porque querían que yo participara de ese evento, de esa investigación que duró todo un año. Y yo tenía una contradicción muy fuerte porque el evento se hacía en la plaza donde desaparece mamá, donde la secuestran a mi mamá, y yo nunca había pasado por ese lugar después de la desaparición y del secuestro de ella. Y tenía miedo, claramente.
Entonces les dije que bueno, que tenía que ver, que iba a ver cómo me calzaban las fechas, que bueno, que era más para adelante, que seguramente les podré contestar, pero que en ese momento no podía asegurarles. Obviamente fui porque no podía defraudarlos a ellos. Habían investigado durante mucho tiempo, tenían mucha esperanza de poder hacer ese evento, que convocaron también artistas y que el municipio también se comprometió, ¿no?, en generar un espacio de poder brindarles las herramientas para poder hacer ese festival en esa plaza. Y por suerte, bueno, fui acompañada de mi familia, de mis amigos, y yo tenía la fantasía de que iba a pisar esa plaza y que me iba a desmayar, que me iba a pasar algo, que las piernas se me iban a falsear, ¿no? Y pasó todo lo contrario. Pasó que fue una fiesta, pasó que sentí felicidad, pasó que... Pasó que sentí el amor de la gente. Y eso no tiene valor económico. Eso es pura reparación. Gracias. Bueno, pues un poco en la línea de lo que estamos diciendo, la reparación, pues digamos, el personal, bueno, ya la estamos luchando, estamos haciendo a través de las propias asociaciones de memoria. Y lo que pasa es que un poco, como decía antes, pues traspasa, digamos, la obligación o la necesidad, traspasa nuestras propias aspiraciones. Digamos, a mí que me reconozcan los terribles días que pasé en la DGS o que pasé en la cárcel, bueno, pues la verdad es que no me importa mucho. Lo que quiero decir es que no es nuestro problema. Es decir, es el problema de los partidos políticos, es el problema de las asociaciones, es el problema de los sindicatos. Si hoy en la DGS de la Puerta del Sol, es decir, no ya una placa, sino no hay un museo, es decir, un centro de memoria que se recuerde a las miles de personas que han sufrido tortura allí, es decir, incluso algunos han muerto, es decir, han muerto o han sido asesinados por las declaraciones que la policía ha hecho después de interrogarles y de torturarles. Es decir, pues eso es una vergüenza, es decir, para todos los partidos, es decir, para todos los sindicatos y para todas las organizaciones. Es decir, tenían que estar encadenados todos los diputados de la izquierda de la Asamblea de Madrid. Es decir, allí hasta que no se cambie eso, es decir, hasta que no se ponga eso. No hay otra forma. Es decir, no somos nosotros los pocos o muchos sobrevivientes de aquellas torturas los que nos corresponde, es decir, hacer las cosas. Sí es verdad que se necesita nuestro testimonio lo hemos dado, lo estamos dando y lo daremos siempre que se necesite. Pero precisamente es la sociedad activa, la organización la que tiene que hacer eso y la que se tiene que poner al mando. Igual que eso es la cárcel de Carabanchel. En la cárcel de Carabanchel, es decir, allí estuvieron sindicalistas y en las series televisivas de las que hemos hablado, se ha hablado de eso y se ha hablado de 1001 y de los dirigentes de los sindicatos. Es decir, serían estos propios sindicatos, es decir, los que tendrían que estar a la cabeza de hacer ese centro de memoria en Carabanchel para rellenar esos miles de nombres, es decir, que personas como Jesús, como Isabel, están pacientemente escribiendo en lonas, escribiendo en demás, para que fuera una cosa del boletín oficial del Estado. Por aquí han pasado esta gente y que se vaya poniendo y que se vaya haciendo de esa manera. Eso es una exigencia, es decir, para el conjunto del país. Yo hace 2 días estaba
enfrente del Ministerio del Interior, pues con aproximadamente 15 personas, con un megáfono, es decir, chillando allí por el centro de memoria de Carabanchel, repartiendo estas tablillas, o lo repartían los guardias civiles que estaban por allí, que también había muchos. Es decir, pero eso no basta. Es decir, eso no basta. Es decir, tienen que ser los propios partidos, tiene que ser el que se abandere, es decir, eso, como una exigencia democrática. Es decir, si no, no hay manera. Es decir, y yo les decía, pues digamos un poco, es decir, ¿por qué no pedimos a los directores del Museo de Berlín, es decir, del Museo del Horror de Berlín, es decir, o de Mauthausen, o de Dachau, o de todos los museos, o de la resistencia francesa, o la resistencia portuguesa, es decir, que digan lo que están haciendo en estos sitios, que digan todos los institutos, o sea, toda la gente que va por allí, que pasa por allí, que pasan de forma obligatoria, es decir, como currículum, es decir, escolar, es decir, que digan todas esas experiencias y que además digan que en España también es necesario, que España fue una dictadura cruel y sangrienta de Europa y que por lo tanto esa Europa también tiene que mojarse. No nos corresponde a nosotros, es decir, vamos quedando además pocos, es decir, le corresponde por caridad, o sea, por calidad democrática a todo el estamento político, sindical y organizativo de nuestra sociedad, hacer de la DGS un centro de memoria, hacer de lo que queda de Carabanchel un centro de memoria. Muchas gracias. Bueno, yo en esto tengo bastante confianza, voy a decir, en el arte en general, y no porque estemos aquí, sino porque considero que en algún momento alguien le puede dar una bofetada a esta sociedad desde un lugar interpretando hechos como estos y que alguien despierte, ¿no? Hablaba Tatiana de ese acto de amor en esa plaza, ¿no? Y cómo ella pensaba que se iba a desmayar del miedo, ¿no? Yo creo que una de las reparaciones más importantes aquí es acabar con el miedo. Esta sociedad todavía está cargada de miedo, ¿no? Tenemos, por poner un ejemplo, la mayor tasa de paro juvenil de Europa y no tenemos ningún conflicto. Y eso no es un accidente, no es un olvido, es una educación generacional que tiene que ver con el no te signifiques. Igual ya no se denuncia, pero en el fondo es la misma instrucción, la instrucción de que detrás de un conflicto solo puede haber una tragedia, no una oportunidad. Y eso yo lo he mamado, digamos, porque mi padre, cuando era adolescente, me repetía una frase que tenía que ver con el asesinato del suyo, que era: el que vive de sueños muere de realidades, ¿no? Entonces era, bueno, pues el lema de la resignación, que también tiene que ver con la palabra significación, ¿no? Todo eso, de seguir siendo insignificantes. Yo, la primera vez que yo entré en un juzgado fue en el año 2002, temblando de miedo. El miedo a mí me ayudaba bastante en esto, porque a veces cuando notaba que algo me daba miedo, llegaba a aprender que igual es que tenía que tirar por ahí, ¿no? Entonces yo entré en un juzgado en Villablino, en León, pero temblando literalmente, con una resolución del 18 de diciembre de 1992, la primera de Naciones Unidas, que luego dará pie a la Convención contra la Desaparición Forzada, y entré a decirle a una jueza: usted tiene que aplicar esto, ¿no? Este país, a mí, a mucha gente, le ha educado para el miedo. Entonces, parte de la reparación tiene que ser matar al miedo. O sea, si al reparar hay que arreglar algo estropeado, el miedo es una avería nacional en España, ¿no? Y viendo lo que son nuestras élites, hablaba antes Manuel de ese Tribunal Internacional contra los Crímenes del franquismo, y voy a hacer una recomendación: que yo conozca, el mejor artículo que hay sobre el tema está escrito por una historiadora francesa, Sophie Babi, en un libro sobre la violencia en la transición. Tiene dedicado un capítulo a ese tribunal y también tiene dedicado un capítulo a otra cosa que yo viví en mi casa, porque mi padre en los 60 y 70 militaba en un partido republicano y no pudo presentarse a las elecciones en el 77,
precisamente porque eran republicanos, ¿no? Que es la represión política en la transición. Cómo se diseñó un parlamento a la medida de las élites, ¿no? También decía Manuel que si queda alguno vivo. Hace 2 años, o no sé, estaban poniendo un Stolperstein en la avenida de Extremadura. ¿Cuándo fue? Vale, yo estaba allí, entonces vi pasar a un hombre con un carro de la compra y yo decía, me suena este hombre, me suena este hombre. Volvió con el carro lleno a pasar, me suena este hombre, yo ahí dándole vueltas a la cabeza, y al rato ya de la colocación nos fuimos a tomar algo y era Jesús Muñecas. Sí, estuvo declarando en el 14 en la audiencia y yo me suena y de repente, ¡pum!, pues ahí hace la compra. ¿No? Otro de los que está condecorado en el año 77, justo 2 días antes de las primeras elecciones generales, tras la muerte de Franco, como una despedida de sus jefes de ahora vamos a tener que disimular que va a haber elecciones, pero os vamos a dejar aquí un sueldo incrementado un 20% por una cosa que en el Boletín Oficial del Estado están las condecoraciones, llamaba Rodolfo Martín Villa servicios extraordinarios. Bueno, la mejor política de memoria quizás se hace en los juzgados, y parece ser que eso aquí no va a ocurrir, y en las escuelas, ¿no? Ayer yo tenía un Zoom con un grupo de estudiantes de Barcelona, hace 2 semanas que había quedado con ellos, y el día antes la estudiante que me contactó me dijo, mira, al final vamos a hacer otro tema en clase, ¿no? No es lo que yo quería, pero vamos a hacer otro tema en clase. Y eso tiene que ver con la falta de un mínimo consenso sobre el relato de ese pasado. Porque ha sido una bronca entre ellos, de esto no se toca. Yo últimamente voy, desde la pandemia, ahora en estos 2 meses, o anterior 2 meses y medio, voy a bastantes institutos, ¿no? Y luego me tomo un café con las profesoras y los profesores y eso se acaba convirtiendo en una terapia. Nosotros hemos creado una web que se llama Aulas con Memoria, porque en el año 2019 es para ayudar a profesoras y profesoras a dar clase sobre estos temas, ¿no? Algo muy práctico con sus tiempos del aula, no para hacerles estudiar un monográfico, sino directamente para facilitar las cosas. Y la iniciamos porque en el 2019 recibimos el primer correo electrónico de una profesora, voy a decir, de un liceo francés, que en su sitio pijo pero progre, donde a un alumno le había sonado el cara al sol en el móvil y la profesora estaba horrorizada, ¿no? Llevamos ya unos meses viendo encuestas que dicen que hay un 30% de jóvenes machitos españoles que no descartan la posibilidad de que una dictadura fuera la solución para este país, ¿no? Es curioso cómo nuestra clase política, vamos a decir así, es capaz de convivir con total naturalidad con ese hecho, ¿no? Podemos decir que esos jóvenes que terminarán convirtiéndose en un sujeto político, que conectará con un sujeto político que ya está en el Parlamento o que hará otro en esas condiciones políticas, es una amenaza para la democracia y este Estado construido sobre la cultura de la impunidad, pues convive perfectamente con esa realidad, ¿no? Yo recomiendo a quien no lo haya visto un programa en portada de televisión española que se llama Franco y los jóvenes, bueno, para salir corriendo de aquí, ¿no? Entonces yo sí creo que la mejor reparación, viendo la realidad, ¿no? de un poder judicial que no, bueno, pues que ha hecho más cosas, voy a decir. En el año 1974 en Ferrol fueron juzgados 3 torturadores de la policía franquista, a los que 4 trabajadores torturados se atrevieron a denunciar en plena dictadura. Ha hecho más por las víctimas del franquismo. Por supuesto absolvieron a los policías, pero hicieron un juicio y los llevaron a un banquillo. Ha hecho más ya la justicia franquista por las víctimas del franquismo que estos 50 años de España en libertad. Entonces estamos, para mí, en un momento en que la reparación tiene que ser matar al miedo, y el mejor homenaje que se puede hacer a personas que lucharon contra el franquismo creo que está en un libro de texto. Es la gran pelea que ha habido en este país
con todo su ruido de que cada gobierno hace su ley de educación. Esperanza Aguirre, cuando fue ministra, cambió el currículo escolar y lo que era la dictadura franquista pasó a llamarse la época de Franco. Quiero decir, eso, ellos han estado siempre discutiendo de leyes educativas, pero nunca nadie ha roto lo que se llama, en ciencia política, la ley de hierro de la oligarquía. Nunca nadie ha amenazado en ningún lugar a un perpetrador. Ninguna ley de memoria de ninguna comunidad autónoma, por muy avanzada que sea, se mete en ese terreno. Nadie se ha metido ahí. Y las dos leyes estatales, pues no mencionan ni a la Iglesia Católica como si no hubiera existido. Entonces yo creo que la mejor vacuna, y es el combate que hay que hacer ahora, es contra eso que está creciendo sin memoria. Es gente que no tiene ni idea de cómo es su vida y cómo sería su vida si hubieran nacido hace 60 años, ¿no? Y yo creo que ahí es donde los testimonios tienen que explicarles, cuando fantasean con eso, de qué están hablando. Yo hace un par de años fui a un instituto de la Sierra. Yo hago así una explicación de las cosas que hacemos en la asociación, y al acabar el profesor que me había invitado me preguntó si qué me parecía que en ese instituto hubiera estudiantes que cuando pasaban por la puerta del departamento de historia fueran silbando el cara al sol, ¿no? Bueno, yo dije mi opinión, se acabó la cosa, me fui a tomar un café, y cuando me estaba yendo al coche, me llamó una estudiante de segundo de bachillerato y vino a hablar conmigo, ¿no? Y me dijo que ella cantaba el cara al sol, que no sabía ni lo que era, que lo hacían sus amigos, y que cuando supo lo que era dejó de hacerlo, ¿no? Bueno, y luego me vino a disculparse. Luego me felicitó porque hubiera encontrado a mi abuelo, ¿no? Pues yo creo que la gran lucha actualmente es ir a rescatar hasta la última persona que esté coqueteando con el fascismo desde la ignorancia, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los grandes trabajos que hay que hacer ahora. Lo sabrá que no tienen remedio mental, pero hay gente que está ahí sin saber, ¿no? Y a esa gente hay que ir a sacarla de ahí, ¿no? Y es parte de la reparación que habría que hacer para que el ejemplo sea la gente que luchó para que hoy esté yo aquí hablando con toda la libertad que me da la gana, y sé perfectamente a qué gente se lo debo. Gracias.